Gracias le damos al Señor en esta preciosa hora, en que el Señor es bueno y nos permite el poder llegar hasta sus hogares a través de este medio de comunicación. Estamos felices de poder llegar a la casa del Señor. Quizá usted no ha podido, pero Dios es bueno y nos ha permitido el poder acercarnos acá. Queremos, a través de esta meditación de la palabra del Señor, el poder recibir de parte de Él que nuestra fe sea fortalecida. Vamos a leer un versículo de la palabra. La encontramos en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esperamos de que esta palabra sirva de aliento para cada uno de los que Dios permita que escuchemos este mensaje. Muchas veces hemos atravesado circunstancias en nuestra vida quizás desalentadoras, pero hemos acudido a la iglesia y hemos escuchado un mensaje que nos ayuda, que nos fortalece. Hemos escuchado un canto que llena nuestra vida, ese vacío o esa necesidad que tenemos nosotros. Pero en estos últimos días no hemos podido acercarnos a ese lugar donde el Señor hablaba a nuestras vidas. Y esto ha producido muchas veces en nosotros desánimo. Las circunstancias que están a nuestro alrededor no son nada favorables. Empezamos a desesperarnos y a preguntarnos, ¿por qué? El tiempo que ocupábamos de alabanza en estos últimos tiempos, en estos últimos días, ya no lo hemos estado empleando, no lo hemos estado practicando. Estábamos acostumbrados a una clase de vida, pero últimamente eso ha cambiado todo. Nos conformamos con escuchar cosas negativas que lo único que producen en nosotros es desánimo. Las personas que nos visitaban cuando estábamos pasando momentos difíciles no pueden llegar a nuestros hogares. Y algunos nos hacen preguntas que no podemos nosotros responder. Pero yo quiero decirle en esta preciosa hora, mi amada hermana, mi amado hermano, amigo que me escucha, que no es tiempo de quedarnos callados, que no es tiempo de conformarnos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de adoración, es un tiempo de alabanza, aunque nos cueste. Estamos conscientes que cuando las cosas van bien, se nos facilita hacer todo lo antes mencionado. Pero cuando las cosas no salen como nosotros las esperábamos, es donde nosotros empezamos a preguntarnos, ¿por qué? Yo quiero decirle en esta preciosa hora que Dios ha puesto estos versículos en mi corazón, porque estamos viendo nosotros a un hombre llamado Pablo y a otro llamado Silas, los cuales habían sido escogidos por Dios para llevar un mensaje de restauración, un mensaje de salvación. Y sin haber cometido nada que ofendiera a nuestro Dios, lo vemos pasando circunstancias difíciles en su vida. Algo que me llama la atención en estos versículos es que en el versículo 23 de ese mismo capítulo 16 dice:
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Las circunstancias por las que están pasando no son nada favorables. Pero algo que sí podemos ver nosotros, que había incomodidad en ellos. Que estaban dentro de una cárcel y de una manera incómoda. Pero tenían una fe puesta en el Dios que los había llamado. Sin saber lo que les esperaba al día siguiente, con todo y eso, ellos se mantenían confiando en Jesucristo. Yo le animo que nosotros no sabemos qué es lo que viene, pero si mantenemos nuestra fe, si mantenemos nuestra confianza en el Señor, Él se encargará del día de mañana. El versículo 25 que leíamos de ese mismo capítulo nos dice la santa palabra que a pesar de las circunstancias que estaban pasando, a medianoche, Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No había dentro de ellos ninguna pregunta, no había ningún reclamo, no había ninguna desesperación, no había angustia. Porque cuando todas estas cosas que he mencionado se hacen presentes, la alabanza se ausenta, la oración también de la misma manera, sino que en ellos había algo especial. Y podemos ver nosotros que en estos versículos se expresa una adoración y unos cantos tan genuinos que brotaban desde adentro de su corazón, que los presos los oían. Las alabanzas más inspiradas que nosotros vemos en los himnarios han sido hechas en los momentos más difíciles. Por eso yo esta tarde vengo a decirle, amado hermano, hermana que me escucha, que el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para que nos quedemos quietos. No es un tiempo para reclamar. No es un tiempo para volvernos en contra de ese Dios santo que nos llamó. Estamos en sus manos. Su palabra nos dice en Romanos capítulo 8, el versículo 35, dice su palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? El 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 38 va un poquito más y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas las circunstancias que puedan estar pasando a nuestro alrededor no son motivos para separarnos del amor de Dios ni de su santa comunión con Él.
vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Vamos a poner en práctica el ejemplo de Silas. Vamos a empezar lo que quizás no hemos hecho. Este versículo dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban unos himnos que los presos los oían. Y es que cuando nuestra adoración es genuina, es verdadera, se mueve la mano de Dios. Ellos no estaban adorándole porque sabían que el siguiente día Dios los iba a dejar en libertad, sino que estaban seguros que el Dios que les servía podía hacer cosas grandes, porque eso es lo que nosotros vemos en su palabra, que el Dios que usted y yo tenemos de la nada puede hacer cosas grandes. El versículo 26 nos dice la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escúcheme esta tarde lo que sucede cuando en vez de reclamos hay alabanza, cuando en vez de quejas hay adoración a Dios. Dios se encarga que no importa la incomodidad que estemos pasando, si nos disponemos a adorarle al Señor, Él se encargará de nuestra situación. Ahora, ¿cuándo es que sucede esto? Cuando nosotros estamos convencidos a quienes servimos y nos humillamos delante de su presencia, entonces es cuando nuestra adoración es una adoración genuina, es una adoración verdadera, que no solo es escuchada por los presos, sino también es escuchada allá en el trono de la gracia, allá en su presencia. Y cuando nuestra adoración sube a la presencia de Dios, es entonces que dice que las paredes de la cárcel empezaron a temblar. Es entonces cuando las cadenas, los cepos que los tenían aprisionados, empezaron a caer de sus pies. Es cuando nosotros nos damos cuenta que no importa el tiempo, sino hay algo que el enemigo no va a poder hacer, es mantenernos en silencio. Cuando el hombre o la mujer verdaderamente es temerosa de Dios, de las circunstancias más difíciles, saca provecho, pues se dispone a adorar a ese Dios poderoso, y Dios con su misericordia envía y hace lo que tiene que hacer para enseñarnos a que verdaderamente nada puede mantenernos en silencio. Hay un versículo de la palabra del Señor en Segunda de Crónicas. Muchos conocemos o lo sabemos de memoria. Capítulo 7, versículo 14. La palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No podemos nosotros presentarnos al Señor para reclamarle, sino los humillamos delante de Él. No podemos decirle: Señor, a mí me está pasando esto. El Señor ya lo sabe. Si no, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a darle nuestra mejor alabanza al Señor, nuestra mejor adoración, y Él se encargará de lo que nos haga falta.
Dios permite estas situaciones, porque si usted se pone a pensar por un momento, tantos medios de comunicación que existen, pero en ninguno de ellos se le estaba dando el primer lugar a Dios, sino siempre lo estaban dejando a un lado. Cuando su palabra nos dice que le demos a Él siempre el primer lugar, no había humillación, no había búsqueda. Las cosas del Señor eran secundarias. Y hoy nos dice en su palabra que si se humillare mi pueblo, si usted se da cuenta o ve los medios de comunicación, se va a dar cuenta que no han encontrado ninguna medicina. Pero los que leemos la palabra sabemos que si nos humillamos delante de Él, Él se encargará de ser nuestro protector. Él se encargará de ser nuestro guardador. Él se encargará de ser nuestro Dios proveedor. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y en medio de esa circunstancia que esté atravesando, mi amada hermana, mi amado hermano, en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 7, vamos desde el 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere que nosotros nos humillemos delante de Él y que podamos acudir a Él con nuestra mejor alabanza, con nuestra mejor adoración. Que podamos tomar este ejemplo precioso de Pablo y Silas, que las circunstancias en las que estaban atravesando las convirtieron en darle la mejor adoración a Dios. Y Dios se encargó de que aquellos muros de aquella cárcel, que era una cárcel segura, empezaran a temblar y poder enseñarles a ellos que el Dios que los había llamado seguía teniendo el control de sus vidas y no los había abandonado en ninguna circunstancia. Dios permita que nosotros podamos hacer lo mismo y unirnos a darle nuestra mejor adoración al Señor. Que quizás en tiempos anteriores el trabajo era nuestra prioridad y estábamos dejando a un lado la búsqueda hacia Dios. Pero hoy tenemos tiempo y hagamos de este tiempo lo más que podamos hacer para buscar al Señor, para inculcarle a nuestros hijos que solamente en Él nosotros estamos seguros. Que lo que no teníamos antes, hoy lo tenemos. Que hoy podemos permanecer acompañados de nuestras familias y poder leer la Biblia juntos con ellos y poder hacer de nuestros hogares un lugar de adoración a Dios. Yo estoy más que seguro que Dios se agradará de eso y guardará nuestro camino. Que podamos seguir estos ejemplos preciosos que encontramos en este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y podamos darnos cuenta que también su palabra nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 18, último versículo del capítulo 4. ¿Cómo y de qué manera nosotros podemos ver las cosas?
Dice el capítulo 4 y versículo 18: no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que las cosas que están pasando a nuestro alrededor no puedan servir para desenfocarnos del verdadero blanco que es Cristo, sino que Él nos dice en su palabra que nos acerquemos a Él, porque en Él nosotros estamos seguros. Vamos a hacer una oración en esta preciosa hora, agradeciéndole al Señor que Él sea quien nos guarde siempre y que podamos poner en práctica lo que quizás no hemos puesto en práctica en estos últimos días. Que no exista en nuestros labios quejas, que no exista en nuestros labios quizás palabras o preguntas, sino que brote de nuestros labios esta tarde nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Él se encargará de guardar nuestros pasos. Él se encargará de toda nuestra familia. Él se encargará de ser nuestro Dios proveedor. ¿Qué tal si usted ahí donde está escuchándonos, o cuando escuche este mensaje, usted se pone sobre sus pies y oramos juntos al Señor en esta hora y le decimos: Señor, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y seguirás siendo bueno. Gracias porque hasta aquí tú has sido mi refugio. Tú has sido mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Yo no tengo a dónde ir, porque solamente en ti hay palabras de vida. Yo no tengo a dónde más refugiarme, porque solo tú eres mi refugio. Toma tú el control de mi vida. Cubre a mi familia con tu sangre preciosa. Encárgate tú, Dios mío, de mi vida y de los míos. Fortalece mi fe día tras día. Que nada de las cosas que yo veo, que me cuentan o que están pasando a mi alrededor puedan servir para que mi fe se debilite y pueda perder lo más precioso que sea mi salvación. Me refugio en tu palabra y la hago mía, esas promesas. Y yo declaro que esta tarde tú tomas el control de mi vida y me permites avanzar con la mirada puesta en ti, porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues cuidando de los míos. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, para que puedan ellos también reconocerte como Salvador de sus vidas. Todo te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Que aquel que estaba desanimado cobre ánimo. Que aquel que tenía pensado no seguir, sean borrados todos esos pensamientos y pueda darse cuenta que las circunstancias más difíciles, de ahí va a brotar nuestra mejor adoración hacia Dios. De ahí va a brotar nuestra mejor alabanza. Y tú te encargarás de fortalecer mi vida día tras día. Bendice a tu pueblo, donde quiera que esté. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, Dios mío, por todos los diferentes ministerios, Señor. Todos los ponemos en tus manos. Guárdanos, Señor, de todo lo que pase a nuestro alrededor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Les animamos, amados hermanos. Les animamos para que usted pueda buscar acercarse a la palabra del Señor y para que pueda darse cuenta que Dios no ha cambiado. Si Él dice que no hay nada que pueda separarnos de su mano poderosa, de hecho así es. Le pedimos oración por la hermana Pilar Parado, también oración por su nuera y por sus hijos y su mamá en Bolivia, los primos de Italia,
sus primos en Italia y su hogar. Todas las peticiones, amados hermanos, que usted tenga, póngalas a la mano del Señor y Dios se encargará de todas ellas. Le damos el tiempo, hermana pastora, en esta preciosa hora. Que Dios me le bendiga. Le damos gracias al Señor en esta tarde porque nos concede poder llegar a sus hogares a través de este medio, desde Centro Cristiano de Adoración de Waltham, en Massachusetts. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Eduardo, que pudo impartir en esta tarde la reflexión bíblica. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que se encuentran en sus hogares. Oramos por ustedes, amigos, hermanos, y estamos orando por todas las familias que han sido afectadas, que han perdido un ser querido, aquellas familias que están siendo atacadas por diferentes medios y por diferentes necesidades que usted pueda tener. Nosotros le decimos al Señor que el Señor tome control y le pedimos al Señor su refugio, su protección y su bendición. Estaremos orando por la petición de nuestra hermana Pilar y por aquellas peticiones que a lo mejor usted no pudo mencionar o no pudo decir. Le pedimos en esta hora. Padre, bendecimos la vida de mi hermana Pilar. Pedimos, Señor, tu cuidado, tu gracia, tu bendición. Conoces, Padre, la necesidad. Conoces el aprieto donde se encuentra, Señor amado, esta familia. Señor, sabes, Padre, la situación de su nuera en esta hora allá en Bolivia. Padre, mira a su familia, mira en Italia, Señor. Pedimos cobertura, pedimos que tú abras puertas donde están cerradas. Pedimos, Dios mío, un lugar. Pedimos, Señor amado, una respuesta tuya en esta tarde. Señor, mira la necesidad, Padre, de ella en esta hora. Pedimos, Señor, tu socorro. Pedimos, Señor amado, que tú te engrandezcas y que tu cuidado, Señor, sea con ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús pedimos por su nuera. Padre, declaramos vida y declaramos, Señor, que su bebé nacerá bien para gloria de tu nombre. Declaramos, Señor, una vida abundante, protección divina en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor, en esta tarde, por aquel amigo, aquella amiga que quisiera aceptar o reconciliarse con el Señor en esta tarde, yo le invito a hacer esta oración. Señor, vengo delante de ti reconociendo que yo te necesito, reconociendo que mi vida no tiene sentido sin tu presencia, reconociendo que tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús, fue suficiente para que yo pueda nacer a una vida nueva y abundante. Pido, Señor, perdón por mis pecados. Pido que entres a mi vida y te conviertas en el Señor y en el Dios de mi vida. Quiero serte fiel, dame fuerzas y ayúdame para vivir y agradarte a ti en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de aquellos que hayan hecho esta oración en esta tarde y le pedimos a que usted pueda leer la Biblia. Usted puede bajar el app de la Biblia y puede empezar a leer la palabra del Señor y a platicar con Dios, a hablar con Dios, lo cual le llamamos oración, para que usted pueda encontrar paz, consuelo, aliento, esperanza en su presencia y a través de su palabra. Bendecimos a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta hora y pedimos al Señor su cuidado y protección alrededor de ustedes. Adelante y no olviden que este tiempo es un tiempo maravilloso para aprovechar de buscar su presencia, de adorarle y también de poder usar lo mejor que podamos del tiempo para estar con nuestra familia si vivimos con ella. Los bendecimos y deseamos una buena tarde. Bendiciones a todos.